Supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Navidad, fiesta mayor del cristianismo y del paganismo, celebramos el nacimiento del niño Jesús y con él la creación de las técnicas genéticas tan antiguas como el hombre, dado que Jesús, al igual que ciertos bebés que nacen bajo el avance de técnicas de laboratorio y de genética, no necesitó la cópula para procrearse. Y dado que estamos en funciones de la Inmaculada Concepción, vamos a recibir este año nuevo, este 2024, suma interna 8, con una novela erótica, al tono del matrimonio blanco de María y de José. La novela erótica se llama Memorias de una cantante alemana, que es una especie de clásico de la literatura erótica, primero de Alemania, de allí era natural su autora, y después, como suele ocurrir con la literatura, de cualquier país que tuviera intereses en la literatura erótica. La autora es Guillermina Schroeder de Briand. Mi facultad en el alemán es, por supuesto, nula. Schroeder es una manera quizá incorrecta de pronunciarlo y de Briand es, bueno, un apellido francés bastante habitual. Quizá tampoco tenga yo galanterías que ofrecer en esa lengua, pero en cualquier caso solo puedo asegurar que está bien pronunciado el nombre Guillermina, y ni siquiera. Memorias de una cantante alemana, decía, clásico de la literatura erótica, y vamos a adentrarnos en este año, vamos a iniciarlo bajo el signo del erotismo, que no estaba en el canal hasta ahora, y me parece importante que aparezca, y es que la literatura erótica tan desprestigiada, tan malsana, nacida trunca, nunca reconocida ya no por la academia, que no es decir, sino también por muchos lectores que no se hacen cargo de leerla, pareciera un subgénero, una literatura menor, y nada más incorrecto. La literatura erótica es muy valiosa y es muy interesante. Interesante por varias cosas. Primero, porque nunca termina de hablar solo de erotismo, no se agota en el erotismo. Se inicia en el erotismo, es el punto de partida, y ya después se ramifica como algo vivo, y el erotismo termina siendo una excusa. No es un género, es un tipo de literatura, y esta para mí es la clave. Género es un género policial, incluso tiene sus normas, sus estrategias, sus reglas. Un género nos tiene que remitir inmediatamente a una expresión de una determinada regla. La literatura erótica no tiene reglas, no es un género, es otra cosa, es un tipo de literatura. Y por supuesto, a través de la sexualidad, de la genitalidad y del erotismo, a partir de los cuerpos, de los sexos, de los géneros, estamos hablando en parte de la naturaleza humana, estamos hablando de una parte de la sociedad. Ustedes saben que hay 3 vidas, la pública, la privada y la secreta, y entonces la literatura erótica muchas veces se expresa como una violación de ese secreto, y eso realmente supone o debe suponer un estímulo para determinados lectores. Mi tarea de hoy es tratar de convencerles de que este libro es un libro efectivamente erótico, abundan las imágenes eróticas, pero también es un libro quizá hasta filosófico por momentos y también psicológico. ¿De qué trata Memorias de una cantante alemana? Primero, debemos decir que no debemos asegurar que efectivamente Guillermina Schroeder de Briand es la verdadera autora. Se ha puesto en duda su autoría porque
Se han cotejado fechas, se han cotejado testimonios, porque hay personas involucradas, personas famosas de la segunda mitad del siglo XIX, y entonces, bueno, esos datos significaron una especie de rompecabezas y algunos críticos literarios llegaron a la conclusión de que este libro es autoría de Guillermina Groda de Briand, pero no podemos asegurarlo. Decía segunda mitad del siglo XX porque este libro se publica por primera vez en Altona en 1862. Las cosas sobre las que vamos a hablar en esta entrega del podcast es sobre un libro de 1862. Es decir, que hay algo de novedad, de primicia, y dado que estamos hablando de literatura erótica, y si se me permite esta imagen un poco, y espero que no suene procaz ni soez, hay una especie de novedad, de desvirgación. Hay una palabra que se usa en el libro que es todavía más técnica y quizá por eso más agresiva de oír, que es deshimenación, porque estamos hablando de una literatura erótica de segunda mitad del siglo XIX. Esto ya es interesante porque nos permite saber qué resultaba erótico en ese tiempo, en ese momento, porque el libro supuso una especie de grandísimo escándalo. Circuló anónimo durante muchos años, por supuesto que de manera clandestina, y ahora ya, por supuesto, no circula bajo esas prevenciones, y todavía hay colecciones de literatura erótica que siguen imprimiéndola y siguen publicándola como una especie de novela pionera de la literatura erótica. Supongamos que fuera efectivamente nuestra cantante alemana Guillermina Groda de Briand. Supongamos que eso fuera cierto, supongamos que Apollinaire se equivocó, el gran Apollinaire, háganme cuenta que me pongo de pie, y esta sea su autora. El libro inicia con una escena magnífica, con una escena extraordinaria. La autora dice que esta primera escena va a significar el nervio de su vida sexual adulta, dado que la primera aproximación del sexo, el primer descubrimiento del sexo, termina siendo fundamental y define el destino del amante. Esta es la primera idea del libro. ¿Cuál es ese primer recuerdo, esa primera escena con la que inicia el libro? Que es una novela epistolar. Ella mantiene cartas con un médico de su confianza donde va contándole sus faenas sexuales. Esta primera carta relata la siguiente escena. Era el cumpleaños de su padre era un hombre, no diría aristocrático, pero tenía una posición económica acomodada, era muy respetado y muy valorado, un matrimonio bien concebido con su esposa, su única mujer, no tenía amantes, era un padre muy severo, no llegaba a ser despótico, la madre era una especie de grandísima mujer, los signos de belleza de la época, muslos robustos, ella corpulenta. Vieron que el signo de belleza de entonces era ser rozagante, las mejillas generosas, el abdomen prominente, los muslos con carne, no estos muslos enflaquecidos de hoy. La delgadez era sinónimo de pobreza, de languidez, de hambre, de enfermedad. La piel blanquecina era una piel mortecina. Se premiaba, por el contrario, las mujeres rozagantes. Signos de época, belleza, cánones de entonces. Y la madre, bueno, efectivamente era ese tipo de mujer. No era puritana, pero tenía sus reservas. Por ejemplo, solo le permitía bañarse desnuda a nuestra querida cantante alemana, siendo una niña e incluso una preadolescente. Solo le permitía bañarse desnuda los domingos y los otros días tenía que conservar su ropa interior inferior porque la desnudez estaba desaconsejada por la iglesia y podía parecer, bueno, una especie de hábito indecoroso, la contemplación de un bello y joven cuerpo desnudo. Ese es el entorno familiar de nuestra querida cantante alemana. El padre se levantaba todos los días a las 7 de la mañana, la madre también, dormían en cuartos separados, dice ella, recordando su infancia, pensaba que lo hacían por comodidad,
pero en realidad lo hacía mi padre como signo de inteligencia para no matarse entre ellos, y la hija celebró esa ocurrencia. Un día es el cumpleaños de su padre, y la madre, en vez de despertarse a las 7 de la mañana y ser despertada por su marido, decide despertarse a las 6 de la mañana, una hora antes de lo convenido, para preparar el parque, porque iba a tocar una pequeña orquesta y porque se iba a dar un festejo en el parque con familiares, en fin, el cumpleaños del patriarca, del hombre de la casa. Entonces la madre decide acomodar la casa, para recibir a los invitados, y se levanta una hora antes. Nuestra querida cantante, entonces niña, hija de ese matrimonio, se despierta también a la hora de la madre y descubre que su padre había tosido en su dormitorio. Entonces entiende que ya estaba despierto y que podía felicitarlo ya por su cumpleaños. Pero decide dar una sorpresa, y esta sorpresa, que es por supuesto muy tierna, porque uno está dispuesto a comprender a esa chica, no sabe el peligro que está corriendo, el peligro para su infancia, porque está a punto de duelarla y pasar a una adultez o a una incipiente adultez. La nena decide dar una sorpresa y esconderse en el cuarto de su madre, que estaba entonces ordenando el parque, no lo olviden, para una vez su madre retorne y ya en el dormitorio ingrese su padre y ella, escondida detrás de unos cortinados, se descubriese y festejara con el matrimonio el feliz cumpleaños. Para su sorpresa, la madre efectivamente termina su tarea, ingresa al dormitorio, no sabe que su hija está escondida detrás de un cortinado, se desnuda por completo. Dicho sea de paso, es la primera vez que veo a una mujer desnuda por completo, y acomoda un espejo en una posición perfecta en la cama para poderse ver una vez que esté su marido en la cama. La escena la turba a la nena, a nuestra querida cantante, pero de momento no puede comprender o no puede avisorar lo que está por venir. Lo que está por venir es su padre a hurtadillas, en silencio para no despertar a los hijos, abre la puerta y la madre lo invita como primer regalo de cumpleaños, si así lo prefieren. Efectivamente lo invita a tener relaciones sexuales. Y la nena, detrás de un cortinado, contempla esa imagen, contempla ese acto que además, este es el elemento, ese acto que no comprende, porque ser chico hoy, siglo XXI, comodidades no solo tecnológicas que pudieran saciar ciertas curiosidades, sino además un tipo de conversación permitida. Estamos en un tiempo histórico donde por lo demás incluso hay una sobreoferta de la sexualidad y donde los chicos se encuentran a muy temprana edad, o por lo menos pueden encontrarse a muy temprana edad, con imágenes, con diálogos, con conversaciones que en muchos casos están celebradas y permitidas, y en otros casos hay ciertos padres que están cuidando de que los hijos no se encuentren tan tempranamente con esa información, pero en cualquier caso no supone una dificultad. Una nena de mediados del siglo XIX está descubriendo algo que quizá ni siquiera había oído. Efectivamente, aquello ocurre y entonces los padres empiezan a mantener relaciones sexuales y empieza a ver, a sentir, a incorporar nuevos saberes que no termina de comprender. Por lo demás, hay una situación que por un lado parece traumática y por otro lado parece placentera, porque comprende que está invadiendo, que está ultrajando la privacidad de los padres, comprende que no debería estar en ese lugar. En un momento dice una línea que es muy tierna y también muy cruel, si se quiere, o muy difícil de asimilar como lector, que es: yo pensé que mi madre estaría ofendida o dolida por determinadas eventualidades del acto y sin embargo la vi gozando, ¿no? Hay como una especie de desconexión, de disparidad o de desencaje, de desencuadre. La madre parecía ultrajada y ofendida
y muy por el contrario, aquello no solo no la humillaba, sino que por lo contrario, la volvía exultante, la volvía voluptuosa, se volvía irrefrenable, estaba contemplando una mujer que no era su madre, estaba duelando en parte la figura maternal, y entonces descubre que su madre no es una madre nada más, que también es una mujer. Es decir, que hay una trama de duelo detrás de esa escena. La chica, por un lado, además, repito, siente, la nena, nuestra querida cantante, siente que está ultrajando esa privacidad. Por momentos sentía asco y por otros momentos sentía placer. Un placer, además, un protoplacer, diríamos, un placer que no lograba describir. Lo describe de manera, bueno, como una especie de cosquilleo, pero un cosquilleo que no llegaba a la voluptuosidad, al torrente de las emociones y de las sensaciones, que debía reprimírselo, pero a la vez no podía contenerlo. Esa escena es una escena que por momentos tiene tinte trágico y por momentos tiene un tinte erótico, una especie de voyerismo indebido. Quizás siempre el voyerismo sea indebido, o no siempre, hay prácticas consensuadas, pero ese voyerismo definitivamente era indebido y a la par accidental, no era responsable de esa falta. Termina la escena y la primera carta termina con una observación de una nena que empieza a ser adulta, diciendo, horas más tarde, cuando termina de vestirse, llegan los invitados y están en el parque. El padre la recibe por fin. Después de ese acto placentero. La sienta en su regazo, celebra la nena que tiene, que además ya despuntaba maneras escénicas y artísticas, ya estaba, aún siendo una nena, haciendo sus primeros pasos en la música, ya iba camino a ser un camino, repito, incipiente, pero ya había iniciado de manera informal y familiar el camino de una gran actriz y cantante soprano. La sienta, repito, en su regazo y le da besos en la mejilla, y la nena, ahora adulta, recordando aquel momento, escribe: ahí descubrí que hay distintos besos. Los besos que mi padre le daba a mi madre no eran y nunca fueron los besos que me daba a mí como hija. Y ahí uno ve el duelo, que por supuesto es una imagen freudiana, la palabra duelo, usada en este menester. Entonces la psicología era algo demasiado incipiente y demasiado académico como para que tuviera un uso popular, un uso vulgar, pero finalmente uno, ¿no? Aquello de Pierre Menard, autor del Quijote, el texto es el mismo pero cambia el lector y entonces modifica el texto. Uno, atravesado por ciertas experiencias psicológico-psicoanalíticas, sabe que esa frase determina el duelo de una infancia, de una chica que se da cuenta que hay mujeres adultas y besos sexuados, besos con carga erótica, no besos fraternales, besos de padre a una hija. Esta es la primera escena, así nos da el libro la bienvenida a la lectura. Después hay un sinnúmero de experiencias. El libro puede ser visto además como una especie de gran catálogo de prácticas sexuales por un lado y por otro lado de experiencias, porque nuestra cantante alemana empieza a tener muchísimos amantes. Ella además era una bellísima mujer en la época, amantes no le faltaron y por tanto experiencias no le faltaron. Voy a referir algunas breves para que el descubrimiento de ustedes sea también objeto de interés. Me voy a referir a la primera experiencia sexual y después a la última experiencia sexual con la que casi termina el libro, que son muy interesantes. El libro es divertidísimo y tiene estas pinceladas filosóficas que lo vuelven muy interesante. La segunda experiencia después de esa es que, por supuesto, quiere vivir, quiere pasar por el cuerpo esa sensación
de aquello que vio. Entonces descubre que en el libro la traducción dice gobernanta, una gobernanta otomana, Margarita. Uno diría más bien que era una especie de niñera, nodriza, institutriz, quizá podríamos decir, nuestra querida cantante. Después de esa escena que ve con los padres, a la noche la descubre leyendo una novela erótica a la luz de la vela, y después, acalorada por esa lectura, adentrándose en una sesión que ella desconocía también, que es una escena de autosatisfacción. Es decir, que había descubierto las dos posibilidades más corrientes quizá, o más difundidas, de la sexualidad: la autosatisfacción, la personal, y el sexo marital de dos personas que se reconocen, que se quieren y que forman parte de una institución, de una pareja. Tampoco comprende esa segunda escena, ve que tiene un objeto entre manos, Margarita, nuestra gobernante otomana, ella, nuestra cantante alemana, una niña que había estado turbada por esa escena de la mañana. A la noche ve otra escena que no comprende, también cargada de sexualidad, de genitalidad. Claro que esta segunda escena es distinta, ve que la gobernanta saca un objeto de forma fálica, de una especie de estuche, lo baña en un líquido que no es viscoso, pero que tampoco tiene la textura del agua. Después terminará dilucidando que puede ser una leche entibiada, y colérica y acalorada por la lectura, apaga la vela y se introduce ese objeto. Nuestra cantante alemana, repito, que finge estar dormida, sabe que tiene entre manos un acto que nadie debe enterarse, y que si lo contara a sus padres, la gobernanta perdería su puesto, perdería su trabajo. Estaba haciendo algo de adultos en una habitación con una menor. En realidad ella también está con una prima, entonces hay dos menores en esa habitación. La gobernanta pensó que estaban durmiendo, pero no estaban durmiendo, o por lo menos nuestra cantante alemana no estaba durmiendo. Y en días posteriores ella pide irse a una casa de verano porque era vacaciones y porque quería estar de vacaciones y quería ir con la gobernanta. El padre acepta y se van la gobernanta y la nena a casa de un tío de ella, de la nena, en las afueras, y ahí por primera vez tiene su primera relación sexual. Es decir, que la primera relación sexual es una relación homosexual. La tiene con una mujer, es una escena lésbica. La nena, ya en realidad adolescente, 13, 14 años, le dice a la gobernanta que lo vio todo, que lo descubrió, que lo sabe, y que quiere que esa práctica sexual que vio en ella la quiere sentir en su propio cuerpo. Y entonces ahí vemos un inicio, casi un rito de iniciación, donde la gobernanta comienza a explicarle no solo preliminares de la sexualidad, sino el acto en sí mismo. Ve otro cuerpo desnudo, descubre las sensaciones. Escribe nuestra querida cantante alemana: quería saber qué sensación había sentido mi madre. Estaba en ese momento siendo mi madre. Extraordinaria observación, porque no olviden que tenía muy presente la imagen de su madre. Y por otro lado, la gobernanta, provista con ese objeto fálico, estaba haciendo las veces de hombre. Entonces, ¿es una relación homosexual o transexual? Es muy interesante que el libro tuviera ese inicio. Es de un rupturismo interesantísimo. No olviden que esta escena puede resultarnos a nosotros incluso familiar. No nos escandaliza para nada. Nada que no hayamos visto, que no hayamos sabido, que no hayamos vivido. Nada nos sorprende. Pero imaginen, pónganse en el lugar de un lector de 1862 leyendo estas escenas. Y entonces por fin allí tiene, dice el libro, el primer desborde de la fuente, y queda turbada por esa sensación, por esos espasmos,
por esas contracciones y termina dormida. Sabemos hoy que la liberación de oxitocina en el parto, en el amamantamiento y en el orgasmo es un gran sedante natural, y entonces la adolescente tiene su primera relación sexual y se duerme. A esta relación sobrevendrán muchas otras más con Margarita. Margarita además tenía una gran experiencia, no llegaba a los 30 años, pero había tenido su marido en tierras otomanas. Aquello no funcionó y ella está ganándose la vida cuidando niñas. Lo interesante quizá de esta segunda escena, y este es un elemento que quizá para un lector de hoy suene disonante, nuestra cantante alemana no cuenta esto como una iniciación sexual, como una pérdida de la virginidad. Lo cuenta más bien como un acto preliminar. Es decir, hay una sobrevaloración de la sexualidad heterosexual. Hay una sobrevaloración del hombre que subyace, quizás secretamente, no está tan desarrollada, no está tan expuesta, repito, es subterránea, subrepticia, pero quizá hay una autoridad del hombre que quizá a los ojos del lector de hoy pueda resultar disonante, porque nuestra cantante revive ese primer acto y por supuesto es una pérdida de la virginidad. Que no haya habido un hombre o que en una relación sexual no haya un hombre no significa que eso no sea una relación sexual. Hoy lo sabemos de sobra. Sabemos por supuesto que una relación puede prescindir del hombre sin que eso no signifique una pérdida de la sexualidad. Efectivamente, nuestra cantante alemana descubre su sexualidad y es una pérdida de la virginidad, pero no está desarrollada de esa manera en el libro. Pareciera que las relaciones lesbianas, las relaciones entre mujeres, fueran actos preliminares para la verdadera sexualidad, que es entre un hombre y una mujer. Subrayo este rasgo no por pedantería, sino más bien como un rasgo de época. Desde entonces, a partir de allí, y toda la primera parte, que serán unas 150 páginas, comienza a relatar algún tipo de experiencias. Por supuesto, sobreviene su primera relación sexual con un hombre, a través también de engaños. Está muy presente el engaño como puerta de ingreso a la sexualidad. También es un punto muy determinante, ¿no? Como si para conseguir una relación sexual tuviera que pasarse indefectiblemente por algún tipo de engaño. Eso está muy presente. Plantea además la seducción como una forma de engaño y el chantaje como algo necesario. Es decir, dado que la vida, repito, se da en 3 estamentos, la vida pública, privada y secreta, una persona con otra, en el momento de la intimidad, se está ultrajando, se está violando un secreto, y la posesión de ese secreto supone un poder. Y esto es algo que está definitivamente en el libro. En la primera relación sexual con un hombre, y doy esta pequeña línea para que ustedes descubran la lectura, para que no sea un relato de todas las experiencias que cuenta el libro. Ella está tendida en la cama, puesta como en una especie de cruz. Y ahí la simbología religiosa parece evidente, ¿no? Estaba medio maniatada, extendida, con el cuerpo extendido, y la imagen del Cristo crucificado se nos viene a la mente, y entonces efectivamente uno descubre que ese acto sexual tiene una rémora religiosa. Hay por lo demás algún tipo de reflexión religiosa constante. La Iglesia tiene un rol definitivo en el libro, no es subterráneo, no es subrepticio. En todo momento hay reflexiones religiosas y morales. Nuestra cantante está todo el tiempo en tensión con la moral y con la Iglesia. Encuentra que hay prácticas que no deben decirse, que no deben hacerse incluso, porque la Iglesia las condena. Por ejemplo, el libro no es homofóbico, para nada es homofóbico. No podemos decir que sea un libro que castigue la relación entre hombres, pero sí no la celebra. Y el lesbianismo, la relación entre mujeres, no está castigada
incluso está celebrada, subrayo esto, porque dice en un momento la autora que incluso una mujer es más voluptuosa con otra mujer y que prescindiendo del hombre alcanza mucho más rápido el éxtasis. También se ve la relación entre mujeres como una relación preliminar. ¿Por qué además dice que es más voluptuosa la mujer con otra mujer? Porque no tiene el peligro del embarazo. Entonces mantiene la relación más despreocupada porque no corre ningún riesgo. La idea de riesgo es una idea que recorre todo el libro, porque el máximo temor de estas mujeres, que ella va relatando a través del libro, es quedar encinta, quedar embarazada, o contraer una enfermedad de un libertino. Entonces hay como una especie de seguridad entre mujeres que permite una mayor voluptuosidad. Rasgos quizá de época, por supuesto estamos en una literatura anterior al descubrimiento de las pastillas anticonceptivas y de la penicilina, porque recordemos que la sífilis, los chancros sifilíticos se han cobrado la vida de un sinnúmero de amantes, y entonces el libro está atravesado por ese tiempo histórico. A la vista de hoy, leer en un libro que se defiende la relación homosexual entre mujeres, se defiende el lesbianismo, porque prescinde de un hombre que quizá está enfermo o que la puede embarazar, puede resultar un insulto, porque parecería que ese lesbianismo es un lesbianismo operativo, no orgánico, no deseado, es convenido. Entonces, repito, a los ojos de un lector de hoy, esas frases pueden resultar agresivas, pero no debemos leerlas en esa clave. Tenemos que hacer el ejercicio de leerlo como un lector de mediados del siglo XIX. La literatura también es una forma de viaje y podemos emprender ese viaje. Podemos hacer ese pequeño esfuerzo de leer eso, no en clave homofóbica, no en clave machacona, sino como lectores generosos como debemos ser. Últimas dos consideraciones al respecto. Es un libro, además, que no tiene un lenguaje vulgar, no tiene un lenguaje soez, en ningún momento pueda resultar agresivo al lector. Por ejemplo, jamás llama a los genitales tanto femeninos como masculinos por su nombre, rara vez lo hace, al hombre le dice cetro, se desnudó y presentó su cetro, por ejemplo, ¿no? Que son estas bellísimas curiosidades, ¿no? En la mujer, por ejemplo, cuando dice senos sí, dice botones, los botones de sus senos, casi que apto para toda la familia, ¿no? Casi que un niño estoy exagerando, pero un adolescente podría leerlo sin ningún tipo de dificultad, incluso podría pensar que es un texto casi que auspiciado por la Iglesia Católica, ¿no? Que no ofende la moral y las buenas costumbres, porque no hay una palabra de más, ¿no? Y en los genitales femeninos, por ejemplo, dice hendidura, gruta, es extraordinaria esa palabra, gruta, además, hay como algo cavernario, ¿no? Gruta arbolada, dice, gruta arbolada, es tremendo, gruta arbolada, y por ejemplo, al momento cúlmine del éxtasis, le llama culminación, le llama torrente. Es decir, que hay un tipo de quizá de placer en la autora o de cuidado para no ser vulgar, para no ser soez y para hacer un libro que no sea escandaloso. No es un libro escandaloso, repito, a los ojos de un lector de hoy. Uno lee Gruta, ¿no? La gruta humedecida, dice en un momento tremendo, gruta humedecida. Y uno ve eso y lo siente casi como una especie de, ¿no? de antiguaya, que por supuesto es lógica y uno no tiene que fingir superioridad estética y moral, y uno no tiene que hacerse, diría mi padre, uno no tiene que hacerse lindo, ¿no? Pero se lee eso con ternura. Hay partes que en otro tiempo uno supone que debieron significar algo escandaloso, y hoy se lee con absoluta ternura. Eso es muy interesante para notar de la literatura erótica. Un libro erótico en el 1862 provoca seguramente todo tipo de reacciones sexuales, eróticas. El libro además es un catálogo de posibilidades sexuales. Hay sodomización, hay
sexo entre personas del mismo género, hay incluso zoofilia y necrofilia. Me voy a referir a la necrofilia en un instante porque es demoledor, ese capítulo es extraordinario, pero que en ese momento quizá fue visto como algo extraordinario y muy disruptivo, y hoy hay algunos segmentos que dan ternura, conceptos que dan ternura. Y es muy interesante, ¿no? Aquello de que decía un autor, lo que hoy es moral, mañana será inhumano, o viceversa. Hoy desarrollamos nuestra sexualidad de una manera, y esta manera con la que nos desarrollamos será vista quizá como antitética en un futuro no muy lejano. Y un libro que debería excitar nuestros sentidos, estimularlos, nos despierta compasión, ternura, amistad, amor, que también quizás sean variantes de la sexualidad, una sexualidad más atenuada. Hablaba de la necrofilia, y este es uno de los últimos capítulos además del libro. No exagero si digo, yo estuve a punto de abandonar el libro. Les quiero confesar esto porque me parece importante ser sincero. Estaba a punto de abandonar el libro porque eran un número, o empezaba a ser un sinnúmero de experiencias que me parecían, que arranqué con absoluto interés y que después fui declinándolo porque no era un libro ni muy explícito ni muy metafórico. Empezaba siendo filosófico, pero después ya inmediatamente abandonaba la filosofía. En un momento el libro dice, o se narra o se filosofa, y yo elijo narrar. Entonces empiezan a hacer narraciones de relaciones sexuales que puede ser divertido o no, pero que no tenían no suscitaban un gran interés. Y en un momento digo, bueno, abandono el libro. Cuando empezaba a tener una visión moral de las cosas, cuando accedía al sexo a través de engaños o de chantajes para incluso ella misma convencerse de que no quería hacer lo que estaba haciendo y de estar siempre al corriente de los preceptos morales impuestos por la iglesia, dije, bueno, quizá me equivoqué de lectura, esto no sea para mí. Le di una oportunidad en la segunda parte, y la segunda parte, no exagero si digo que es de lo mejor que leí en mi vida lectora. Porque hay una escena zoofílica extraordinaria, triste, es una escena triste, de una mujer grande que tiene un perrito faldero, y que el perrito faldero todas las noches satisface a su dueña, y es una escena cómica, triste, patética, horrible también, porque no es consensuado, el perro no sabe lo que está haciendo, y a la vez descarnado, repito, nunca más puede volver a ver a su tía a los ojos porque descubrió el peor de los secretos, que tiene un perro faldero horrible, además, con esa nariz chata que tienen esos perros, que son horribles, para esos favores. Y la otra, y esta es una escena tremenda, descubre que la iglesia, que ustedes recuerden, estamos en mitad del siglo XIX, no abundaban las necrópolis, no abundaban los cementerios públicos, por lo menos. Los pobres eran enterrados en fosas comunes y los nombres ilustres eran enterrados en las cercanías, en las medianías de las iglesias. Recuerden ese dato histórico. Y ella descubre que la iglesia, la venerable iglesia, que en teoría era la protectora, la cuidadora, la celadora de los preceptos morales que regían una sociedad, las buenas costumbres, descubre que algunos frailes, algunos sacerdotes son necrofílicos, que toman a los cadáveres para poseerlos. El descubrimiento es desgarrador, es atroz, termina diciendo, de acuerdo, no debería sorprendernos la relación entre religión y sexualidad, y empieza a nombrar una lista de enorme catálogo de sacerdotes, de padres, de curas, de monjas, que mantienen relaciones secretas con otros hombres o con otras mujeres. La homosexualidad de la iglesia es un capítulo donde se confunde el descubrimiento con la denuncia, no con el placer. Y, repito, las escenas necrofílicas. Sugiere que en el islamismo está permitido la relación entre mujeres en la constitución del harem, dado que un hombre que tiene 14 esposas va a poseer
a una y las otras 13 quedan entre ellas y se satisfacen entre ellas. Es decir, hay una especie de segundo duelo en el libro. El primero era la muerte de la madre y el padre encontrándolos en esa situación, y la segunda es la iglesia que rige las buenas costumbres desarrollándose en lo peor de la sexualidad. De eso trata en parte la segunda parte del libro, que quizá, repito, haya sido una de las mejores páginas que leí en mi vida. Memorias de una cantante alemana, Guillermina Schroeder de Brion, es la autora. Un libro de casi 300 páginas, se lee en 2 tardes porque la lectura es frenética. Está escrito además de manera muy ágil y muy amistosa con el lector. Vale la pena ser leída, una de las novelas pioneras de la literatura erótica y pionera, incipiente y tímida pionera de la relación entre el erotismo y la filosofía. Esto ha sido todo.